Algo está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles. En Misión Internacional El Shaddai te invitamos a tener un tiempo con el Señor para que tu alma sea impactada a través de la palabra de Dios, a través de un tiempo de guerra espiritual, un tiempo de alabanza y adoración. Ven, te invitamos en el 802 al este de la calle 46 Street, calles 46 y McKinley en la ciudad de Los Ángeles. Nuestros horarios de servicio son los días miércoles, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Y el día domingo cerramos con una fiesta de reyes y sacerdotes. Ven, te invitamos a Misión Internacional El Shaddai. Para más información llámanos al área 323-521-2886. Área 323-521-2886. Ven, te invitamos a tener una experiencia con Dios. Recuerde que decíamos que la fe comienza, ¿cómo comienza? Por el oír. Entonces la primera escala en la evolución de la fe es oyentes. ¿Cómo comenzamos nosotros? Alguien un día nos habló acerca del mensaje de la gracia, nos hablaron de nuestro Señor Jesucristo, y después de ser oyentes, ¿en qué nos convertimos? Nos convertimos en creyentes después de haber escuchado el mensaje, después de que Dios habló a nuestras vidas. Pero después de ser creyentes, ¿cuál es el siguiente paso, hermano? Nos convertimos en discípulos. Mire, vimos algo tan lindo, así que si usted no vino ese día viernes, le recomiendo que le pida ya al hermano Darío esa enseñanza, porque hoy vamos a continuar con esa enseñanza, la evolución de la fe. Le voy a pedir que vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 21 versículo 2. Cuando lo encuentre, dé un fuerte gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos todos? Éxodo capítulo 21, versículo 2. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin paga. El versículo 5, mire lo que dice: pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna. Esto es un arete, hermano, y él le servirá para siempre. Vamos a hacer una palabra de oración. Cierre sus ojitos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta noche por darnos el privilegio, el honor de estar en tu casa para poder presentarte sacrificios de alabanza, Señor. Ahora te rogamos que hables a nuestras vidas a través de tu hermosa palabra, Señor, que por medio de la revelación que viene a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos des la capacidad de poder entender y ver aún lo que está detrás de la letra, Señor. Te rogamos que mientras tu palabra es expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te rogamos, Señor, que esa buena semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y produzca fruto abundante al 30, al 60, al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, el siguiente escalón en esa escala evolutiva de nuestra fe, ¿cuántos se recuerdan de los 7 escalones que tocamos? Comenzamos como oyentes, de ahí pasamos a ser creyentes para convertirnos en discípulos, pero el 4.º escalón es poder darle estatura ¿de qué? De siervo. Mire si lo tiene anotado. Y después de ser siervos, ¿en qué nos convertimos? ¿En qué? En amigos. Y después de ser amigos, hijos, para finalmente terminar siendo parte
de la novia. Aleluya, denle un aplauso al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Mira, hermano, y lo que me sorprende a mí es que los que estuvieron el día viernes, hace 2 viernes pasados, hermano, en cada uno de los niveles, hermano, vemos que hay cosas gloriosas. Pero sabe una cosa, hermano, que conforme vamos a ir estudiando, hermano, esto cada vez se pone mejor. Y esto nos impulsa, hermano, para que usted y yo anhelemos, dice la Biblia, anhelad como niños fervientemente la leche espiritual, para que por medio de ella podamos alcanzar madurez. El deseo de nuestro Padre, hermano, es que vayamos creciendo, vayamos madurando, vayamos evolucionando. Y mire, uno de los comentarios, hermano, decía que el siervo no era libre. El siervo, otra definición para llamarle al siervo, era un esclavo. El esclavo lo compraban, hermano, y perdía sus derechos, perdía su voluntad y estaba sujeto a las órdenes de su amo. Pero mire, dice el comentarista que uno podía someterse voluntaria y amorosamente a su amo y permanecer a su servicio aunque no estuviese obligado a hacerlo. Esta es una perfecta descripción de la relación entre el hombre y Dios. Ahora, mire, en otro tiempo usted y yo éramos esclavos ¿de qué? Éramos esclavos del pecado. La Biblia dice que todo el que practica el pecado se convierte en esclavo del pecado. Pero ahora, mire, ya no somos esclavos por una imposición a la fuerza, sino que ahora, hermano, hemos rendido nuestra voluntad, nuestros derechos por amor. Y eso, hermano, es lo que nos empieza a dar la forma de siervos. Mire, si no vino hace 2 semanas, le vamos a tener misericordia y le vamos a dejar que anote ahí las 7, hermano, etapas en la evolución de la fe: oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, hijo y novia. ¿Lo podemos mover? ¿Sí o no? Bueno, seguimos adelante. Mire, vamos a ir viendo algunos aspectos, hermano, cómo hay hombres o mujeres que se convierten en siervos. Mire lo que dice Génesis capítulo 9, 25. Si alguien nos ayuda a leer, por favor. Mire qué tremendo, hermano. Hay siervos que se convierten en siervos, pero no a causa de una bendición o un beneficio, sino que se convierten en siervos por maldición. Y cuando Noé despierta, recuerda usted que despierta de esa embriaguez, hermano. Gracias, hermano. Y después de que él despierta y descubre lo que su hijo Cam le había hecho, lanza una maldición y dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Mire, aquí hay algo sorprendente, pero no me quiero detener en este punto. ¿Quién fue el que había hecho el daño, hermano? Can. ¿Y a quién maldice Noé? Fíjese que maldice a la siguiente generación de Cam. Mire qué sorprendente. Y a través de esta maldición, hermano, Noé desata un juicio y le dice: siervo de siervos será para sus hermanos. Mire, hay quienes se convierten en siervos, pero este hermano estaba en una condición mucho más inferior. Esto me recuerda como alguien que un día fue a buscar trabajo y de repente allí va con alguien a buscar trabajo y le pregunta el empleador: bueno, ¿y usted qué hace? Y le dijo: ¿qué sabe hacer? Yo no sé hacer nada. Y le dice: ¿y usted que viene con él? Pues yo soy el ayudante de este, le dijo. Siervo de siervos será para sus hermanos. Mire qué interesante: siervos por maldición. También hay siervos comprados por dinero. Éxodo 12:44. Alguien que nos ayude a leer, por favor. Gloria
Gloria a Dios. Mire qué lindo, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero. Hay siervos que son siervos comprados por dinero. Mire, hay gente que de alguna manera, hermano, a causa del dinero están dispuestos a vender aún su propia vida, están dispuestos a vender a sus hijos, hermano, están dispuestos a todo a causa del dinero. También hay siervos asalariados. Mire lo que dice Primera de Reyes 5:6. Ahora pues ordena que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos, y te daré, ¿qué cosa dice ahí? Salarios para tus siervos, conforme a todo lo que tú digas, pues sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Mire, hay siervos que se hacen siervos a causa de una maldición, hay siervos comprados por dinero, pero también hay siervos que se rentan por un salario, hermano. Mire qué interesante, sigamos adelante. Solamente estamos sentando unas cuantas bases escriturales. La palabra siervo, mire, si quiere tomar nota, en el original es la palabra eved, que quiere decir, también se usaba para expresar humildad y cortesía al dirigirse a un superior. Se escribe Eved, pero también se pronuncia Obed. Recuerda usted que hay ciertos personajes en la Biblia que tenían ese nombre, Obed Edom. Todos los personajes que llevan ese nombre, hermano, quiere decir que son siervos de. Mire, vamos a ver quiénes, algunos personajes, porque la Biblia está llena, hermano, de ejemplos de hombres y mujeres que tomaron actitudes de siervo. ¿Quiénes tomaron actitud de siervo? Miren, ya me fui muy arriba. Uno de ellos, hermano, es Abraham. Génesis capítulo 18:3. Alguien que nos ayude a leer, por favor. Mire qué lindo, hermano. Abraham, que la Biblia se le conoce como el padre de la fe, una de las actitudes que tiene, hermano, cuando él es visitado, que tiene una visitación sobrenatural, dice que él estaba debajo del encinar, y cuando se da cuenta que había sido visitado, hermano, en una de las parucías, hermano, dice Abraham: Señor mío, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo junto a tu siervo. Mire, Abraham se hace siervo de Dios, hermano, y aquel que se constituye en siervo, hermano, es aquel que de alguna manera, decía la definición, sirve para expresar humildad y cortesía al dirigirse a un superior. Mire cuántas personas, hermano, de alguna manera observamos su actitud en cuanto a la presencia de Dios, hermano. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando se dio cuenta que Dios había visitado su casa? Dice la Biblia que se postró delante de ellos. Tomó una actitud, hermano, que demuestra temor, que demuestra reverencia, hermano, que demuestra humildad. Y una de las cosas, o uno de los atributos, hermano, que usted y yo debemos anhelar poder alcanzar, hermano, recuerde que el ejemplo más glorioso que usted y yo tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que no consideró ser semejante a Dios como algo a que aferrarse, sino que despojándose de toda su gloria, tomó forma de ¿qué? De siervo, y se humilló. Mire, una de las actitudes que va íntimamente ligada con el corazón de un siervo es aprender a humillarnos. El Señor dijo: aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Mire, una de las actitudes, hermano, principalmente que debe de anhelar el siervo, hermano, es que podamos aprender a ser dóciles. Mire, ya vamos a ir viendo más adelante, hermano, que
El oyente es algo lindo, el creyente, hermanos, vieron cosas hermosas, los alimentaron. Después los discípulos, hermanos, vimos cómo tenían ya una relación más íntima con el maestro. Los discípulos, hermanos, ya no pedían pan, sino que ellos arrancaban, ¿qué cosa? Espigas, y ellos mismos se las comían. Venían las multitudes y el Señor les decía: miren, muchachos, ahora ustedes les van a dar de comer. Las multitudes ahí, los creyentes sentaditos, hermanos, y los discípulos ya repartiendo. Recuerde que ellos le llevaron el pan al Señor. Decíamos que el pan es la palabra que tú y yo vamos atesorando durante nuestra caminata con el Señor. Recuerde que allí estaban los discípulos, los llevaba al monte y allí estaba el Señor hablándoles: el reino de los cielos es semejante a esto, y el reino de los cielos es esto. Y allí estaban los discípulos tomando nota. Y cuando venían las multitudes, el Señor les dijo: ¿qué tienen para darles de comer? ¿Y qué tenían los discípulos, hermano? ¿Tenían o no tenían nada? Tenían panes, y los panes nos hablan de la palabra. Pero mire qué lindo, que cuando ellos estaban atesorando esa palabra en sus corazones, entonces en el momento de la necesidad vienen delante del maestro y le traen esos panes. ¿Y qué hizo el Señor con los panes? Los bendijo y los parte. ¿Qué sucede cuando el Señor parte los panes? ¿Recuerda los que iban camino a Emaús? ¿Qué sucedió en el momento de que el maestro parte los panes? Dice la Biblia que, ¿qué pasó? Dígalo. Miren, no me hizo así, yo le entendí, que le fueron abiertos sus ojos. Y esto nos habla, hermano, ya no de la palabra logo, sino que ahora la palabra que hemos atesorado la traemos delante del Señor. Y cuando Él parte los panes, ya no les entrega los mismos panes, sino que ahora les devuelve una palabra revelada para poder alimentar a las multitudes, hermano. Pero una de las cosas, hermanos, que debemos de anhelar para poder alcanzar, mire, el ser discípulo es maravilloso. El Señor le dijo: a las multitudes les voy a hablar por parábola, pero a ustedes vengan para acá. Les voy a explicar exactamente de qué se trata. La parábola del sembrador, porque las multitudes, mire, yo no sé cómo, si usted ha estado alguna vez tal vez en alguna de esas manifestaciones que se hacen cuando hay campañas políticas, y allí están los políticos hablando y taca, 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 y la gente grita y aplaude, y al final pregúntele a alguien: ¿y qué dijo el mister político? A saber, le dice. Gritaba y todo, pero al final no le entendió nada. De la misma manera las multitudes, hermano, tal vez, amén. Y la parábola del sembrador, y el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino, y parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos, pero parte cayó en buena tierra, y esa dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Amén. ¿Y qué entendieron? Pero cuando los lleva a los discípulos aparte, les dicen: vengan, la semilla es la palabra, la tierra es el corazón del hombre. Y comienza a explicarle cada una de las cosas, hermano, ya con detalles. Mire, aunque ser discípulos es lindo, hermano, usted y yo debemos anhelar seguir evolucionando, seguir alcanzando mayores niveles de revelación. ¿Cuántos dicen amén? Pero una de las cosas que provocará, hermano, que vayamos haciendo esa transición de discípulos a siervos, está íntimamente ligada con nuestra actitud. Con nuestra actitud, hermano. Ya vamos a ir viendo por qué. Vamos a ir mostrándole un poco más de ejemplos. Miren, Moisés, Éxodo 4:10. Alguien que nos ayude a leer, por favor. Mire, era medio tartamudo Moisés, pero Moisés se identificaba como ¿qué?
después de que has hablado a tu siervo. Mire, Moisés no se la llevaba, hermano, de que él era la gran cosa, hermano, sino que aún cuando había sido alimentado, cuando había sido educado, hermano, tal vez en los mejores colegios de su época, cuando había participado de lo mejor, hermano, cuando Moisés es procesado, después de que, mire, cuando quería cumplir con el propósito de Dios, hermano, pensaba que era matando egipcios que iba a libertar al pueblo, pero después de que Dios trabaja con él, hermano, después de que tiene un proceso íntimo con el Señor, ahora ya toma una actitud diferente. Mire, antes alguien solamente lo miraba mal, hermano, y ya le ofrecía puños Moisés. Alguien tal vez iba manejando, hermano, y se le atravesaba el carro. Cualquier coincidencia, hermano, es meramente casualidad. Mire, y no sé qué palabras le podemos decir, hermano, Dios te bendiga, o no sé qué le dice usted. Cuando se le atraviesa un automóvil ahí, usted va manejando, hermano. Esa es la actitud que debemos de tener. Mire la actitud que llegó a alcanzar Moisés. ¿Cómo es que se convirtió en un siervo? Números 12:3, mire lo que dice. Y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire, una de las pautas que nos van a indicar, hermano, que estamos alcanzando ese nivel de siervo, tiene que ver íntimamente con nuestra mansedumbre. Con nuestra mansedumbre, hermano. Cómo nos dejamos guiar, hermano. Cómo nos dejamos trabajar. Cómo nos dejamos pastorear, hermano. Cómo dejamos que el Señor vaya conduciendo nuestra vida, hermano. Y muchas veces Dios pondrá hombres o mujeres sobre nuestras vidas, hermano, con el propósito de moldear nuestros corazones para llegar a alcanzar un corazón de siervos. Porque nadie, hermano, puede estar en eminencia si primero no aprende a estar bajo autoridad. Y mire, si había alguien que tenía autoridad en el mundo espiritual, hermano, era Moisés. Moisés levantaba las manos, hermano, y dice la Biblia que el Señor le había incrustado unas piedras en su mano, y cuando él levantaba la mano comenzaban a descender las plagas en Egipto. Cuando él tomaba la vara, hermano, la vara de la autoridad, el mar se abría. Mire, si había alguien que tenía autoridad espiritual, hermano, era este hombre Moisés. Pero mire, esa autoridad, hermano, nunca le dio a él una actitud, hermano, de enseñorearse sobre los demás. Mire, una vez escuchaba un dicho que decía: si quieres saber verdaderamente qué hay en el corazón de una persona, colócalo en eminencia o en autoridad. Mire, hay personas, hermano, que cuando entran a una corporación, a una organización o a una iglesia, hermano, y cuando no tienen ninguna autoridad, mire, son amables con todo mundo, son respetuosos, son cariñosos, pero en el momento que se les coloca y se les da un cierto grado de autoridad, hermano, uno dice, pero ¿y qué le pasó? Uno hasta le anda buscando las ruedas, así como dice uno, este hermano es Transformer. Porque nada más le dieron un poquito de autoridad y como los Transformers se convierte en otra cosa, hermano. Mire, este hombre era el hombre con la mayor autoridad espiritual que había en toda la tierra. Pero ¿cuál era la actitud que había en su corazón? No solo era manso, sino que era el más manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire, y por eso aprendamos, hermano, aprendamos. Por eso la palabra de Dios está ahí con un propósito, con el propósito de que usted y yo vayamos aprendiendo de ella. Que cada día que pasa, hermano, que permitamos que el Señor vaya moldeando nuestras actitudes, nuestro carácter, hermano. Mire, en una oportunidad, me recuerdo hace muchos años,
regresaban unas hermanas de un retiro. No fue en este lugar para que no vaya a estar tratando de averiguar quién fue. Y de repente decían las hermanas que venían muy espirituales. Y un día ahí cuando regresaron del retiro venían muy ungidas, hermano. Y de repente un hermano les quiso tomar una foto cuando estaban siendo ministradas. Y mire, de repente la hermana bajó de la unción y se puso casi en posición de karate. Y entonces me dijo el hermano, la hermana hace rato nos dijo que venía muy llena del Espíritu, pero yo le pregunto, ¿de cuál Espíritu? Yo le dije de repente del Espíritu de Bruce Lee, hermano, o de Jackie Chan, no sé, pero del Espíritu de Dios no creo. Porque cuando nosotros vamos siendo impartidos con la gloria de Dios, hermano, la naturaleza de Dios tiene que comenzar a reflejarse a través no solo de nuestras palabras, sino de nuestras actitudes. Mire, sigamos avanzando. Gloria a Dios. Hermano, si me ayuda, por favor, aquí un momentito. Gloria a Dios. Si me desconecta este cable y me lo pone aquí, por favor, que la computadora está a punto de morirse. Mire, otro más que tomó actitud de siervo. Jacob, gracias hermano. Mire, ya se está tomando actitud de siervo el hermano. Jacob, mire lo que dice Génesis 32:20. Y diréis, he aquí, tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Mire, cuando Jacob estaba a punto de enfrentarse con su hermano, que su hermano no crea que le estaba preparando una fiesta de bienvenida. El hermano Esaú venía armado, venía dispuesto a aniquilarlo. Pero mire, ¿qué logró cambiar el corazón de Esaú? Verdaderamente la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Y mire, y cuando se presenta, él envía a sus siervos, envía 2 campañas adelante de él. Y cuando encontraran a Esaú, llevaban presente. Pero mire, la comisión o la delegación que él les da a sus servidores, les dice, cuando encuentren a Esaú, mire, no le van a decir, Esaú, ahí viene tu brother. Ahí viene el con el que jugabas canicas. Ahí viene con el que jugabas al trompo, a la pirinola, o yo no sé a qué jugaban, hermano. Sino que le dice, y diréis, he aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Mire, Jacob había pasado ya por un largo proceso, hermano. Ya el Señor había trabajado con su corazón, ya lo había procesado. Y finalmente cuando se encuentra con su hermano, ya no venía con una actitud de usurpador. Ya no venía, mire, en otro tiempo si se lo encuentra, yo creo que manda unos poquitos por aquí y él le sale dando la vuelta por otro lado. Él hubiera dicho, cuando Esaú haga matazón con estos pocos, yo ya estoy llegando a Canaán. Se lo vaciló, pero no, sino que ahora está dispuesto a enfrentar sus problemas, pero ¿cómo? Con una actitud de siervo. Muy bien, mire, vamos a ir viendo, si quiere tomar nota, cómo comienza la transición de discípulo a siervo. ¿Cómo comienza ese cambio, hermano? ¿Cómo comienza esa evolución de discípulo a siervo? Mire, nuevamente le leo aquí el versículo con el que comenzamos. Si compras a un siervo hebreo te servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre sin pagar nada. Mire, el versículo 5 dice, pero si el siervo insiste diciendo, ¿qué es lo que insiste diciendo el siervo? ¿Qué dice el versículo 5? Mire, se lo voy a subir un poquito para que lo lea. ¿Qué dice aquí? Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos no
saldré libre. El primer paso, hermano, que yo veo para poder trascender, dejar de ser discípulo y comenzar a convertirnos en siervo, tiene que ser por amor. Tiene que ser por amor, hermano. Tiene que ser por amor. Mire, cuando a este hombre le daban la capacidad de poder dejar de estar bajo el yugo de alguien, hermano, cuando le dan la capacidad de abrirle las puertas y salir corriendo y tal vez pegarle una maltratada a su amo, él decide que se va a quedar en ese lugar. Ya no lo va a hacer por una imposición, sino que ahora lo hará por amor. Lo hará por amor. ¿Cuántos amamos al Señor, hermano? Mire, y cuando decimos siervos, queremos también decirle que esto incluye a ambos géneros, porque tal vez las hermanas dirán, bueno, los siervos son los varones y nosotras bien, gracias. Pero también había siervas de Jesús. ¿Cuántas anhelan convertirse en siervas? Mire lo que dice Marcos, si alguien nos ayuda a leer capítulo 15, verso 40 y 41. Mire, esta Salomé yo creo que era la que le decían perdónalo. Versículo 41, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y qué más, y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ya no solamente le seguían, ya no solamente le escuchaban, sino que también le servían. Mire qué lindo. Porque la Biblia dice que dentro del nuevo pacto ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, sino que ahora todos tenemos acceso al trono de la gracia por medio de la fe. Mire, ¿cómo nos vamos dando cuenta? Mire, yo escribí esto. ¿Cómo nos damos cuenta que verdaderamente estamos evolucionando y estamos dejando atrás el nivel de discípulo para poder entrar en esa dimensión de convertirnos en siervo? Yo escribía esto. El discípulo reconoce a Jesús como ¿qué? Como maestro. Hay muchos que reconocen a Jesús. Mire, aún en las distintas religiones que hay, hermano, si usted le pregunta a los budistas, le pregunta a los tibetanos, le pregunta incluso a aquellos que practican la nueva era, incluso a los que creen, hermano, en el Islam, el Corán también habla de Jesús, pero todos ellos, hermano, solamente reconocen a Jesús como un maestro iluminado. En todas esas diferentes religiones, hermano, ciertamente reconocen y dicen, nos quitamos el sombrero delante de Jesús, pero como maestro iluminado. Pero para poder trascender y dejar atrás el nivel de discípulo, hermano, el siervo reconoce a Jesús como su Señor. Mire qué lindo. Le voy a mostrar un ejemplo. Mire lo que dice Mateo 8:19. Si nos ayuda el hermano con voz de locutor ahí que hoy no tiene ganas de leer. Mire, paremos un momento ahí. Un escriba se le acercó y le dijo, ¿cómo? Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Sí, sigamos, hermano. Mire qué interesante, hermano. Un escriba se le acercó y le dijo, maestro. Ellos lo reconocían a pesar de que tramaban cómo hacerlo caer en una trampa. Mire,
Cuando se acercaban y le hacían preguntas, la mayor parte del tiempo era para buscar una ocasión de tropiezo para el Señor. Pero ahora miren lo que dice el versículo 21. Mire qué interesante. Al primero que lo reconoce solo como maestro, le dice: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni seguro médico. Mire, el Hijo del Hombre ni siquiera lo aceptaron en el plan de Obama. Pero cuando uno de los discípulos, que ya no lo reconocía solo como maestro, sino que lo reconoce como Señor, le dice: Señor, permíteme que te siga. ¿Y qué le dijo Jesús? Está bueno, mijo, sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces dijimos que para dejar atrás el nivel de discípulos, hermano, porque el discípulo solamente reconoce a Jesús como maestro, pero el siervo lo reconoce como su Señor. Mire, y si alguien tuvo que hacer esa transición, hermano, fueron cada uno de los apóstoles. Recuerde que ellos comenzaron primeramente como oyentes. Cuando alguien les dio la noticia: hemos hallado al Mesías. Después, mire, así como Natanael, creyeron en el Señor. Cuando el Señor le dijo: Natanael, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Pero después deciden convertirse en discípulos. Mire, Pedro dejó hasta a su esposa, hermano. Lo que no le costó trabajo fue dejar a su suegra. Pero ahí estaban siguiéndolo. Pero estaban, mire, ellos mismos tuvieron que ser procesados, porque ya estaban siendo discípulos del maestro. Mire, dijimos que el discípulo tiene un nivel de acercamiento hermosísimo con el Señor. El Señor les mostraba cómo hacía los milagros. El Señor les mostraba, hermano, cómo caminaba sobre las aguas. El Señor les mostró tantas cosas a los discípulos, pero ellos tuvieron que pasar por ese proceso de transición. Mire lo que dice Marcos capítulo 4:38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y entonces le despertaron y le dijeron: ¿qué cosa? Mire, de repente empieza la tormenta, hermano. El barco está a punto de colapsar y ahí estaban los discípulos. Pero los discípulos se comienzan a escandalizar, porque ellos solamente estaban conscientes que en el barco llevaban a un maestro. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose él, reprendió al viento, al mar, y le dijo: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino gran calma. Y entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Mire, aun cuando el nivel del discípulo es algo lindo, hermano, ellos metieron no una ni dos, sino las 4 en varias ocasiones, hermano. ¿Cómo le dijeron? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Mire, he aquí Mateo 19:16, si quiere tomar nota. Se le acercó uno y le dijo: ¿cómo? Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me preguntáis acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí está hablando acerca del joven rico, y cuando el Señor le da esa respuesta, como solamente lo reconocía a Jesús como maestro, dice la Biblia que dio media vuelta y se fue muy triste. Lucas 9:33. Y sucedió que al retirarse de ellos, mire, por eso le decía que los discípulos tuvieron que pasar por su proceso, hermano. Pedro le dijo a Jesús, ¿qué le dijo Pedro a Jesús?
Maestro, bueno es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mire, él dijo aquí: como discípulo me voy a sacar un 10. Después de esta que me aventé, tal vez él dijo: el Señor me va a hacer el jefe de la clase, me va a poner 10 en conducta. Porque Pedro dijo: es que con esta voy a pantallar al maestro. Pero mire lo que dice su Biblia: no sabiendo lo que decía. Como discípulo, hermano, tal vez él dijo: me aventé una, hasta se sopló la mano, hermano. Él dijo: con esta voy a ganarme el favor del maestro. Como cuando uno le llevaba una manzana al maestro. Pero dice la Biblia: no sabiendo lo que decía, porque aún estaba en la condición de discípulo. Mire lo que dice Marcos 10:35. Si alguien nos ayuda a leerlo, por favor. Mire, los discípulos andaban pero más perdidos, hermano, que Adán en el día de las madres. Mire, hermano, y no estamos hablando de cualquier discípulo. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, Pedro, el apóstol, hermano, de la revelación, aquel que dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y estos dos hermanos, Jacobo y Juan, que se les conoce, hermano, como el círculo más íntimo que tenía el Señor. Cuando su alma estaba angustiada, se llevaba a los 12, pero estos 3 les decía: vengan conmigo porque quiero que oren. Estos estaban más cerca de él. Pero mire cómo estaba el proceso en su desarrollo, hermano, porque aquí estaban en condición meramente de discípulo. ¿Cómo le dijeron ellos? Maestro, maestro, queremos que nos hagas, que hagas por nosotros lo que te pidamos. Mire, ahí estaban ellos en la condición de discípulos y también tuvieron sus metidas de pata, hermano. Por eso, cuando usted y yo, hermano, nos equivoquemos, a veces nos sentimos tan mal, hermano. Somos tan duros con nosotros mismos, y es necesario que nos demos cuenta que todo hombre o mujer de Dios, hermano, no se forma de la noche a la mañana. Por eso, muchas veces, hermano, mire, yo no sé si a usted le pasa que de repente tal vez ha tenido un encuentro glorioso con el Señor, ha sido visitado de una manera sobrenatural, y tal vez usted le cuenta a su cónyuge o a un familiar cercano o a un compañero de trabajo cómo Dios lo visitó de una manera tan hermosa. Pero de repente, hermano, como no nos podemos quedar en esa dimensión, de repente cuando aterrizamos, hermano, vamos ahí, tal vez sale de la regadera y cuando se pasa llevando ahí el dedo chiquito del pie con la orilla de la cama, y uno tal vez deberíamos de decir: aleluya, gloria a Dios, mi alma te alaba. De repente yo no sé qué es lo que se nos sale, y tal vez su esposa le dirá: y esa es la gran unción que te cayó. Y ese es el gran encuentro que tuviste con el Señor. No, hermano, eso fue real. Lo que pasa que estamos, hermano, la Biblia dice que estamos siendo transformados, que ahora le vemos como por espejo, pero que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Entonces, hermano, mire, seamos condescendientes, especialmente los cónyuges, hermano. Y no mezclemos, mire, a veces confundimos la gordura con la hinchazón.
A veces, hermano, Dios hace algo glorioso con nuestros cónyuges o con nosotros. Y los primeros, hermano, en tratar de señalar, en tratar de hacerles ver que lo que ellos experimentaron no fue de parte de Dios. Claro que fue de parte de Dios, hermano. Pero mire cuánto tiempo Dios procesó a Moisés. Mire cuánto tiempo estuvo Moisés en el desierto. Moisés estuvo 80 años, hermano. 40 él solo y 40 con el pueblo. Mire, y a veces nosotros, hermano, tenemos apenas 1 año, 2 años de convertidos, hermano, y todavía nos falta. El Señor sigue trabajando. Entonces, hermano, cuando veamos esas grietas, cuando veamos esas situaciones, no señalemos, no apaguemos el fuego del Espíritu que está sobre nuestros cónyuges, sino que antes bien seamos condescendientes y entendamos, hermano, que Dios ha depositado su gloria dentro de vasijas de barro. Somos vasijas de barro, hermano. Es cierto, somos portadores de su gloria, pero aún, hermano, estamos siendo procesados. Aún el Señor tiene que trabajar con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestras emociones, hermano, con nuestro temperamento. El Señor sigue trabajando. Mire qué discipulazos, hermano. Y se recuerda que en otra ocasión, cuando fueron a predicar a Samaria y no lo recibieron, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos carnitas con chicharrón? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo? Mire, ¿qué apóstol era? ¿Judas o era el celote, el guerrillero? No, era el apóstol del amor. Mire cómo os amaba. Os amaba como os ama. En esos días, hermano, el apóstol del amor le dijo: Señor, hacemos descender fuego del cielo. Y el Señor los tuvo que reprender y les dice: ¿qué no sabéis de qué espíritu sois? Pero ¿por qué estaban haciendo esas cosas? Porque estaban en la condición solamente de discípulos. ¿En qué condición estaremos nosotros, hermano? Mire, examinémonos a nosotros mismos. ¿Será que solamente somos oyentes en la iglesia? ¿O será que ya somos creyentes? ¿O será que ya nos convertimos en discípulos? ¿O será que ya estamos haciendo la transición para convertirnos en siervos? Dígale a su hermano: hermano, tenemos que seguir creciendo. Mire, pero no le digo que si es small se vuelva medium, o si es medium se vuelva large, y si es large, extra large. Tenemos que crecer en sabiduría, en conocimiento, en gracia. Aleluya, dele un aplauso al Señor, hermano. Mire qué lindo esto. Juan capítulo 13, versículo 6. Mire, por eso le muestro estos ejemplos, para que de alguna manera usted y yo, hermano, no nos sintamos decepcionados. A veces nos sentimos, hermano, como que somos pura lata, hermano, que no avanzamos. El Señor tanto que nos ministra, tanto que nos bendice, y como que no avanzamos. Entonces llegó a Simón Pedro y este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Mire, los patos tirándole a las escopetas, hermano. El Señor le dice: Pedrito, déjame, te voy a lavar los pies. Mire, hasta agua calientita traía el Señor. Le había echado unas sales especiales, tal vez para quitarle ahí todos los hongos que tenía Pedro, hermano. Pero Pedro, mire, le sale la naturaleza de discípulo. Le sale ese carácter de discípulo. Y le dice el Señor: ahora tú no comprendes lo que yo hago. Mire, los discípulos, hermano, muchas veces no comprendemos muchas cosas que el Señor permite que usted y yo pasemos.
Cuando somos discípulos, Dios permite que seamos procesados, hermano. Tal vez en el área o en el departamento donde estás, hermano. Tal vez hay una persona que tal vez no te agrada mucho, pero Dios la ha colocado sobre autoridad en tu vida. Y esto es con el propósito. Y no solo hablamos de lo espiritual, también en lo secular, hermano. En tu trabajo, en la escuela, en donde quiera que estés, en tu hogar. Dios permite que seamos procesados y ahí sale nuestra naturaleza que no quiere someterse. Uno mire como que somos de repente parientes de Gabino Barrera, hermano. No quiere uno someterse, no quiere uno entender razones. Pedro le contestó: jamás, jamás me lavarán los pies. Pero Jesús le respondió: si no te los lavo, no tienes parte conmigo. Pero mire qué respondió Simón Pedro cuando comenzamos a tener una actitud diferente, hermano. ¿Sabe que una de las cosas en las cuales nosotros podemos darnos cuenta en qué escala, en qué nivel de desarrollo vamos, hermano, es cuando la forma que nosotros reaccionamos? Mire, hermanita linda, disculpe que no le avisamos, pero tenemos una necesidad ahí en el área de los niños. ¿Podría ayudarnos? ¡Jamás! Jamás voy a servir si no me avisan con 6 meses de anticipación. Perdón, hermanita, siéntese ahí. Y la agarra uno con pinzas porque dice uno: esta hermanita de plano que es creyente o viene como oyente solamente. Pero mire, hermano, cuando comenzamos a hacer esa transición, mire la respuesta ahora de Pedro. ¿Qué dice el versículo 9? Alguien que nos ayude a leer. Mire qué lindo. Mire, ahora el siervo ya no rezonga, hermano. El siervo ya no está cuestionando las órdenes que el Señor le da, sino que ahora dice: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Mire, y el Señor le ha de haber dicho: tampoco te mandes, Pedro. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse sino solo los pies. Mire, quiero mostrarle esto. Versículo 12, ¿qué dice? Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto. Mire, él mismo nos dio el mayor ejemplo de ser siervo. Él no vino solo a enseñar con palabras, hermano, sino que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarnos a través de su ejemplo. Después de que le lavó los pies a todos, mire, ahí anduvo tocando callos, hermano, ojos de pescado, juanetes, hermano, dedos de martillo. ¿Qué más? Ayúdeme. Mire, lo único que tenían esos 12 de atletas era el pie. Pies sudorosos. Pero mire, y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Les estaba dando una lección de vida impresionante, hermano. ¿Qué es lo que dice el versículo 13? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy, porque Él había venido como maestro para poder enseñarle. Pero ahora les está diciendo: mire, en otras palabras, yo quiero llevarlos a una nueva dimensión de revelación. Porque yo soy, ¿cómo dice el verso 14? Señor y Maestro. Ellos lo veían como maestro, y si bien les parecía como Señor, si les agradaba lo que el Señor les indicaba, decían: está bueno como Señor. Pero el Señor les dijo: no, ustedes me reconocen como Maestro y Señor, pero yo soy Señor y Maestro. Mire qué lindo. ¿Cuánto lo reconocemos, hermano? No solo como Maestro, sino como Señor y Maestro. Mire, sigamos avanzando.
Mateo 26:20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y les dijo, mire, aquí vamos a ver algo impresionante, hermano. Gracias, hermano William. Mientras comían les dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mire, aquí encontramos algo hermosísimo. Y entristecidos en gran manera, cada uno de ellos comenzó a decirle, ¿cómo le decían? No, léalo ahí porque si no, está inventando, hermano. ¿Qué dice ahí? Léalo aquí en la pantalla. El versículo 22, ¿qué dice? Comenzaron a decirle, soy yo, Señor. Él entonces respondió y les dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, soy yo, maestro. Y él le dijo, tú lo has dicho. ¿Qué nota usted en este pasaje, hermano? Él está confirmando que más. Préstele mucha atención porque aquí hay una pista muy interesante, hermano. Quiero que también usted trabaje, hermano, si no yo voy a llegar al cielo con medio cerebro, hermano, y usted va a llegar ahí nuevecito también. Queremos que lo desgaste un poco. ¿Qué nota usted que sucede en este pasaje, hermano? Mire qué lindo. Todos le decían, seré yo, Señor. Pero Judas, ¿qué dijo? Soy yo, maestro. ¿Por qué fue capaz de entregarlo? Porque ante los ojos de Judas, hermano, él era un maestro impresionante que hablaba misterios, que hablaba cosas que ningún hombre jamás había hablado. Pero delante de sus ojos, hermano, era más que un solo maestro. ¿Seré yo, maestro? Y los demás le decían, ¿seré yo, Señor? Mire qué lindo. Aleluya. Mire, Lucas capítulo 5, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Mire, ¿sabe qué yo veo ahí? Comienza la transición de los discípulos, hermano. ¿Cómo comienza? Cuando ya el discípulo, mire, en otras ocasiones se recuerda cuando el Señor le dice, Pedro, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Y dice que Pedro lo lleva aparte y lo reprende. Le dice, Señor, que nunca jamás esto te suceda. Mire, si hubiéramos sido nosotros, le decimos, Señor, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, atamos, ligamos, reviramos, cancelamos, contraatacamos toda palabra que has dicho. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Pero mire ahora la actitud que comienzan a tener, hermanos, los discípulos para poder ir evolucionando, ir dejando atrás simplemente el nivel de discipulado. Y ahora Simón, hermano, que era temperamental, Simón, que era un hombre calculador, Simón, que era un hombre que a veces, hermano, era muy rápido para hablar. Ahora, mire, yo comienzo a ver que empieza a tener actitudes que lo empiezan a llevar en esa transición de discípulo a siervo, cuando comienza a dejar de cuestionar las palabras del Señor. Mire cuántos de nosotros, hermano, probablemente decimos, Señor, habla a mi vida, estoy a punto de tomar una decisión.
Y cuando viene el consejo, cuando viene la palabra de Dios, hermano, muchas veces agarramos y decimos: no, esto no me gustó, mejor voy a ir a otro lado a buscar consejo. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos tomando la actitud verdaderamente de un siervo. ¿Cuántas veces, hermano, cuando estamos por tomar una decisión importante, mire, hay quienes antes de tomar una decisión importante ni siquiera consultan con sus autoridades espirituales? Simplemente toman decisiones, hermano, y posteriormente vienen las consecuencias dolorosas. ¿Pero por qué, hermano? Porque muchas veces cuestionamos los consejos, cuestionamos la palabra, hermano. Y sabe que uno de los mejores consejos que usted y yo recibiremos, hermano, no solamente es a nivel personal, a nivel individual, hermano, sino que uno de los mejores consejos que recibiremos será el consejo que viene a través de la palabra de Dios, hermano. Cuando usted está allí sentado y el Señor está hablándonos a través de su palabra, hermano, es allí donde nuestros oídos tienen que estar atentos, hermano, y poder decir, así como decía Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu siervo escucha. ¿Para qué? Para poder captar lo que está en tu corazón. Señor, estoy a punto de tomar esta decisión, que hago. Y siempre vendrá la voz de Dios, hermano. Mire qué lindo ahora la actitud de Pedro. Señor, él no dijo: yo soy un hombre experimentado en la pesca. Señor, tú eres carpintero. Señor, yo he trabajado toda mi vida en esto. Sino que le dice: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú, ¿qué? Porque tú lo pides. La actitud de siervo. Muchas veces, hermano, tal vez estamos enfrentando problemas conyugales, hermano, y cuando viene alguien a pedir consejería y le dice: mire, hermano, es cierto, tal vez su esposa le aventó la chancla voladora y le aventó el platillo volador, pero no se vaya de la casa, mejor pida perdón. Hermano, pero si no está viendo el chichón que cargo. Sí, hermano, pero ¿qué conviene más? Que usted gane esta batalla, pero que pierda la guerra, o que pierda esta batalla y gane la guerra. ¿Qué conviene más? Que nosotros aprendamos, si es necesario, a pedir perdón, a humillarnos, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Cuando aprendemos a seguir las instrucciones que el Señor nos da, hermano, no que el maestro, sino las que ya da el Señor, ya no cuestionamos, ya no decimos: pero es que esto, y comenzamos a tratar de hacerlo entrar en una cuadratura, hermano, que tenga una lógica. Y muchas veces la palabra que viene de parte de Dios, hermano, es tan grande y tan maravillosa que no podemos comprenderla. Lo único que podemos hacer es creerla y obedecerla por medio de la fe, porque en la bendición está la obediencia. Mire qué lindo. Comienza la transformación del discípulo a siervo. ¿Cuántos anhelamos ser siervos de Dios, hermano? Híjole, qué poquitos. ¿Cuántos anhelamos, hermano, ir alcanzando mayores niveles de gloria? Porque mire, hermano, a los siervos, hermano, el Señor les va a comenzar a delegar ciertas delegaciones de autoridad a quienes les repartió el Señor talentos. Dice: llamando a sus siervos, llamando a sus siervos. No llamando a sus discípulos, no llamando a los creyentes, no llamando a los oyentes, hermano, llamando a su siervo. El Señor comenzará a hacer delegaciones espirituales, hermano. Por eso debemos de anhelar, dejar que el Señor trabaje con cada área de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente.
Cada uno de nosotros, hermano, conocemos cuáles son las áreas con las cuales estamos batallando. Mire, Pedro tenía la característica de ser impulsivo, de ser temperamental, de ser violento, hermano. Juan y su hermano andaban tratando de alcanzar glorias de hombre. Pero en el proceso, hermano, lo más maravilloso es que cuando estamos caminando con el Señor, cuando usted y yo seguimos perseverando, hermano, aún en medio de los problemas, en medio de nuestra naturaleza que es frágil, que es débil, hermano, el mismo apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Pero ¿cuál es lo maravilloso, hermano? Que si usted y yo seguimos caminando, mire, esos hombres que el Señor llamó, hermano, dice la Biblia que eran hombres con muy poca educación, no eran nobles, no eran distinguidos, hermano. Pero sabe que una de las cualidades que yo veo en estos hombres es que eran perseverantes. Es que seguían ahí a la par del maestro. Y tal vez, mire, yo me imagino, no me pide el versículo, pero las primeras lecciones que el Señor les daba, cuando les hablaba acerca del reino de los cielos, cuando les hablaba acerca de su identidad, tal vez ya cuando el Señor dormía, hablaban ahí. Pedro le decía a Felipe: y dime, y tú decías amén a todo, ¿qué le entendiste? No, pues yo decía amén porque te veía que tú también decías amén. Preguntémosle a Juan y a Jacobo qué entendieron. No, nada, hermano. Lo que pasa que no nos queríamos mirar mal y también decíamos amén. Yo me imagino que las primeras caminatas con el Señor, pero a la medida, hermano, que continuaron perseverando. Por eso, mire, si hay algo que tenemos que hacer, hermano, es ser perseverantes. Si hay una cualidad o una virtud, hermano, que debemos de anhelar alcanzar, es que muchos comienzan esta carrera. Muchos comienzan, hermano, se enrolan. Usted lo ve en lo secular, hermano. ¿Cuántos se inscriben en una academia? Pero al final, hermano, cuando termina el curso o cuando pasan 2 o 3 años, ¿cuántos se gradúan? Muy pocos, muy pocos. Y sabe que en muchos de los casos, hermano, las personas que se gradúan tal vez no eran las más sobresalientes de la clase. Miren, no eran, tal vez había unos, hermanos, que tenían memoria de computadora, memoria de elefante, hermano. Todos se aprendían, todos se memorizaban. Y había otro, hermano, ahí que tenía mente de teflón, nada se le pegaba. Pero el que tenía mente de computador, hermano, tal vez era un poquito confiado, un poquito perezoso, hermano, y no mucho hacía la tarea. Se confiaba de sus cualidades, se confiaba de sus aptitudes. Y el otro estaba ahí, mire, no sé si se recuerda usted de la historia de la carrera entre la tortuga y la liebre. ¿Cuántos se recuerdan? Mire, dicen que cuando la liebre retó a la tortuga a una carrera, dice que la liebre le dijo: te voy a dar ventaja, tortuguita. Y la tortuga dijo: está bueno, vamos a competir. Y ahí estaba la tortuga preparándose para el día de la carrera. Y de repente dice que dieron el banderazo de salida. Y la tortuga salió quemando llanta. Y salió, hermano. Y cuando la liebre la vio, dijo: me voy a echar mi siesta. Y se fue a acostar ahí debajo de un árbol, ahí en la sombra, en el fresco. Y la tortuguita, mire, con esa gran velocidad seguía avanzando. Y le pasaba 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y la liebre, como era tan veloz, ahí estaba durmiendo. Hasta que de repente algo la despertó a la liebre y se acordó de la carrera y salió, hermano, a toda velocidad. Y cuando arranca, hermano, ya la tortuguita estaba cruzando la meta. ¿Por qué lo venció? Porque se confió, pero no solo porque él se confió, sino a través de su perseverancia.
a través de su constancia, hermano. Por eso si hay algo que debemos de anhelar, hermano, una de las virtudes más hermosas es aprender a ser constantes, aprender a tener perseverancia, hermano, porque la Biblia dice que cuando usted y yo, hermano, ponemos nuestra mano en el arado, no podemos dejarlo, sino que aún en medio de las lluvias, en medio de las tempestades, hermano, debemos de continuar. La Biblia dice: irán por el camino llevando sus gavillas, mas los que con lágrimas sembraren. Mire, en este hermoso caminar habrá temporada donde no todo será color de rosa. Pero mire, aún en medio de esas temporadas llevas tu gavilla y vas tal vez sembrando con lágrimas, pero sigues perseverando, sigues confiando, sigues trabajando, sigues poniendo tu mano en el arado. La Biblia dice: mas los que con lágrimas sembraron vendrán y segarán con regocijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya, hermano! ¡Aleluya! Vendrá el tiempo donde usted y yo segaremos con regocijo. Mire qué lindo. Le voy a dar unos versos más y le vamos a pedir a los músicos que vayan viniendo rápidamente. Mire lo que dice: esta promesa es para los siervos de Dios. Y cuando decimos siervo, no solamente estamos hablando de ministerios primarios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, sino que estamos hablando de aquellos que toman actitud de siervos. Mire lo que dice Isaías 52:13. He aquí, mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Mire, cuando tomas actitud de siervo, cuando tú dices: aún cuando no entiendo, pero estoy dispuesto a obedecer, a someterme, el Señor dice: me agradas. He aquí, mi siervo prosperará. Será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Mire este versículo maravilloso, hermano. Jeremías 33:22. Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Mire, yo creo que no lo escuchó bien, se lo vuelvo a leer. Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo y de los levitas que me sirven. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Mire, déjeme explicarle, porque a lo mejor aplaudió y no ha entendido lo que esto quiere decir, hermano. Que aquellos que honran al Señor, hermano, no solamente ellos cosecharán esa recompensa, sino que la recompensa también vendrá a ser parte de las siguientes generaciones, hermano. Tus hijos serán bendecidos, los hijos de tus hijos, y todas tus generaciones serán bendecidas. Mire, si alguien logró alcanzar el favor de Dios para las siguientes generaciones, fue el rey David. Miren, cada una de las ocasiones el Señor se aparecía a su hijo, a su nieto, bisnieto, a las siguientes generaciones, y siempre decía: por amor a mi siervo David.